película o para una entrevista con el Papa, pues, mucha exigencia la que ponen, pues. ¿No? ¿Ya? Ya empezamos. Buenas tardes, buenas noches, allá en la península y en el centro. Una vez más dándoles lata y con la convicción y la intención de ocupar parte de su tiempo para compartir esta información que sirva para mejorar la situación de todos y cada uno de los participantes en este trámite que hemos ido exponiendo, como se ha ido semejando. Mi participación de hoy va a ser un poco diferente porque es en atención al resultado y a la interpretación de la información de los videos anteriores. Hay un detalle que me disculpo por no haber atendido antes y evitar que se hiciera una situación un poco áspera para poder retomar el camino de la buena voluntad y de la buena intención y sin ventajas y sin abusos y sin agresiones ni malas caras ni nada de eso. Me refiero a la manera en que me consta, porque quienes me han compartido esto son personas a las cuales el presidente López Obrador les tiene mucha confianza. De la entrevista de Ricardo Rocha, casi al final, él me pregunta que si por qué, cuál es mi opinión o por qué he percibido yo que haya evitado que la administración pública se involucre y participe en la medida en que está obligado a participar según la normatividad de este trámite administrativo, que es el acceso y dispersión a los rendimientos de la CUCA, tal como viene en el reglamento de la ley impuesto sobre la renta. Una persona física, lo que escribe ahí, es la única que tiene la manera de darse de alta, de efectuar ese acto que lo convierte en representante común y también en el proceso le genera el acceso al retiro de los rendimientos de la CUCA y por lo tanto, pues, por ende la administración de esta inversión que quedó madura. El párrafo que sigue a cuando hizo la pregunta a Ricardo, recuerdo que dije que así en grandes rasgos, que le comenté que pues, yo no podía contestar esa pregunta porque yo no soy administración pública, así que no puedo actuar como vocero de algo que no conozco, ni participo, ni tengo autorización, pero me consta que el padre Solá Linde, en apoyo a esta misión que permite que cualquier persona se involucre para participar, tuvo a bien citar y entrevistar, y estuve presente a cuando menos a tres personas muy amigas y que se dijeron ser asesores cercanos ahí, y ninguna de las tres reuniones que tuvimos tuvo el resultado de que entendieran el proceso. El padre desesperado porque tocó muchas puertas y dispuso y no le entendían o no le ponían atención, hizo ese comentario de que a su parecer por los anteriores de la administración pública, Peña Nieto y su pandilla, o así fue, por ratas, no habían participado de manera correcta para concluir este trámite administrativo. Y en base a las personas y la reacción de que él había tenido constancia, y por pendejos, y los tres por pendejos, nunca se refirió, ni fueron mis palabras, ni nunca se refirió a la
la plantilla el equipo que está en Palacio. Fueron gentes que llegaron, se manifestaron y se hicieron según su propio estilo de presentarse. Por sus propias palabras dijeron ser asesores y amigos del presidente. A eso es a lo que se refirió Solarini, y eso fue lo que yo le contesté a Ricardo Rocha. El padre Solarini fue el que dice que los actuales correleros por esos tres personajes. Uno de ellos me acuerdo que me regaló unos imanes parecidos a estos, que para cuando pudiera ser presidente se los enseñara y por eso me iba a reconocer a mí como el agente liquidador del fondo. Todavía no veo aquí donde está escrito ese nombramiento de los imanes y sigo buscando, porque supongo que es una persona con buena fe. Dígame usted si eso no es una jada, como dijo el padre. Por eso te hice ese comentario. Porque en vez de dejar un documento, un teléfono, una promesa de compartir, no es que no tengan un uso útil los imanes, pero como enlace para coordinar un trámite administrativo de esta magnitud que no tiene precedente, realmente no es la manera correcta. Esa es la manera de pedir. De todos modos me disculpo porque lo dije y nunca previne que pudiera ser editado. Y no fue editado por la compañía y el canal donde se editó la entrevista. Fue editado por quien se lo enseñó al presidente para generar ese enojo y esa molestia, porque lo presenta como si yo lo llamara a él de esa manera. Y créanme que hay profundo respeto por esa representación que es la propia de una república y de un país. Los actos como persona no deben de considerarse como parte del desenvolvimiento y de ejecución del puesto, porque de una manera u otra cada uno de nosotros lo elegimos al presidente, los que votaron por él y los que no votaron para que quedara. Entonces lo que haga es responsabilidad de cada uno de nosotros. No hay manera de que la persona que dice como su representante, cuando hace algo en el transcurso de sus funciones, que es el derecho de ahora andar diciendo que se equivocó. El margen de acierto y error no se puede predeterminar, ni hay un registro de consulta para cada una de las decisiones que tienen que tomarse todos los días. Yo considero que quienes no tienen la capacidad de reconocer que es un país que se rige en base a las elecciones y la democracia, todos los que andan haciendo plantones y variando bichis ahí como si fuera parte de un acto de administración pública. Son payasadas. Eso tristemente obliga a que pongan atención en vez de que les pongan un jorongo y los paseen ya cuando menos vestidos o cualquier otra manifestación. A eso me refiero. La manera torpe y fuera de norma de contratar a los representantes se ha hecho como si fuera un reglamento o una manera que cualquiera puede utilizar. Ese acercamiento a presidencia y otros funcionarios tristemente logra un ingreso antes que un proceso que se lleve de manera formal. Me refiero a esto. La notificación a presidencia de la existencia de esta inversión, no de unas cuentas que andan por ahí, no. De esta inversión que al protocolizarse dio pie a que se creara las cuentas únicas de capital de aportación y que se creara el proceso de participación en conjunto con los demás países.
Este, esta notificación de su inicio fue a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta 2018, de manera personal. De manera electrónica, a la Tesorería de la Federación y también con un registro contable. En otras palabras, a estas alturas, andar investigando si existen estas cuentas es como si el chamaco le dijera a su mamá que es cierto que los niños salen de su vientre. Así de esa analogía tan simple y al mismo tiempo tan increíble que un chamaco pueda pensar que lo armaron como si fuera un Lego o que lo hicieron juntando pedazos de otros seres. Pues no, así de imposible es que a un titular de una secretaría le consulten a ver si existen las cuentas de las cuales depende el funcionamiento el funcionamiento de la secretaría que representa. Y por esto, por los indicios, repito, hay un registro cronológico desde el inicio de esta inversión en Tesofe. Hay un registro electrónico en la Dirección de Fondos y Valores, y cada una de las declaraciones de pago de impuestos por retorno de capital es un concepto que no ocupamos haber llevado una maestría o un doctorado en el idioma para entenderlo. Retorno. Es retorno de un capital, es decir, es capital que vuelve a su origen. Y ese capital que vuelve a su origen, relacionado con cuentas únicas de capital de aportación, pues conllevan el dominio y la responsabilidad sobre un terreno. Y la Constitución es muy clara. A lo máximo por 10 años la administración pública puede retener el dominio de un terreno, salvo que sea el que ocupa para los edificios y las áreas donde desempeñan sus labores. Entonces, retorno es mexicano. Por la durabilidad que tiene de más de 10 años, pues no puede ser público, por lo tanto es privado. La otra señal y prueba de la existencia de esto es la que está plasmada dentro de los registros de inversiones en Banco de México cuando ya se ratifica la participación del servicio del banco como tal. Ahí está en una de las actas y publicado en el Diario Oficial de la Federación el inicio del Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo. No fideicomiso, no partida presupuestal, no rifa de boletos de la lotería, ni de ningún otro tipo de soporte para su generación. Estos fondos privados de patrimonio autónomo traen en su asiento la máscara fiscal o la cláusula o norma en la cual se menciona su desarrollo. En este caso el M276, el artículo 276 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta define el acceso y el cálculo de retiro de los rendimientos de la CUCA por una persona física. Si una persona física es la encargada de hacer el retiro del movimiento, es porque la base de todo impuesto y toda carga fiscal, algo que tenga que ver con el terreno, es el predial. Y el predial tiene una descripción simple. El predial se le paga a quien tiene el dominio del terreno. La carga y el acumulado de esos cobros de predial
que es normalmente es el 1% que viene mencionado para los integrantes de los censos consignativos y fideicomissos o los socios fundadores de la banca, es del 1%. El 1% lo que debe de recaudar la administración pública, y a la población dueña del terreno, tal y cual lo mencionan los decretos presidenciales donde se ratifica nuestra personalidad, que trae la frase que dice que somos los habitantes que estamos aquí y tenemos el dominio del terreno desde tiempos inmemoriales. Cuando un decreto presidencial dice a estas personas, esta tribu es la que tiene el dominio sobre el terreno, coincide con la definición de a quién se le paga el predial, a nosotros. Eso es algo que Hacienda no le ha informado al presidente. El predial, ¿a dónde lo mandan? A una cuenta main, una cuenta concentradora que está a nombre de un integrante de una tribu, el representante común, para que sirva de asiento y de puente para poder hacer el retorno del impuesto acumulado cuando se vence esa inversión. Esa es la cosa que sí debería informar el secretario de Hacienda: quién es el verdadero retenedor del predial y el por qué a nosotros no se nos incluye dentro de las personas que pagamos predial, aún siendo los dueños de una propiedad privada. Esa es la relación principal que hay desde el inicio de las labores de Hacienda. La otra, por ser los custodios de esta garantía, de esta inversión, que se incrementa con el 20% anual, lo que hace que se genere el monstruo. Pero vamos analizando los demás hechos y derechos que incluyen estos simples conceptos. Es fácil constatar con cualquier abogado de cualquier materia que un decreto presidencial tiene más fuerza que uno o varios artículos de la Constitución, porque está hecho para aplicar y dar acceso a los derechos que la misma Carta Magna protege o abarca. Entonces, la ejecución de una cláusula o de varias hecha y firmada por el Poder Ejecutivo es la manera en que la ley se vuelve viva, en que existe, en que se manifiesta. Y estos decretos, como todos los demás, no permiten el amparo hasta su ejecución, y que resulte perjudicado por la ejecución de un decreto es al que se le permite ampararse. Pero tampoco permiten que la misma administración pública lo pueda desbaratar, lo pueda ignorar, deshacer, modificar, desviar, porque se convierte en un delito. Y como es un trámite administrativo, este caso, basado y registrado con una cuenta concentradora que es en la lenguaje como una cuenta fiscal, pues es un delito fiscal. Por lo tanto, toda persona que le haya dado informes incompletos, desviados, retenidos, y al mismo tiempo se haya manifestado como quien tiene el derecho a compartir información, pues todos esos, presidente, cometieron delito, porque la ley es muy clara. Solo el titular, el representante que está en la tienda, la cuenta, tiene el derecho y la facultad de compartir la información, y a menos que expresamente le dé la consigna a alguien de que disperse la información por escrito, es como alguien puede divulgar el contenido de estas cuentas. En otras palabras, si el secretario de Hacienda le da datos de esta cuenta, está cometiendo un delito, porque no tiene facultad para meterse en cuentas que están registradas en la banca mundial, porque no es secretario de Hacienda del mundo. Y aquí llega los rendimientos, los dividendos de esta inversión, tal y cual marca la legislación fiscal. Pero los avisos y el conocimiento del secretario de Hacienda son desde el momento en que
los formatos y los machotes del SAT y de Hacienda son los que utilizan para hacer la declaración correspondiente. Y vamos a hacer aquí muy prácticos. Estas declaraciones, para empezar, porque luego empiezan los voluntarios que ni conocen el tipo de declaraciones, empiezan a opinar. No es una declaración unilateral, es una declaración de un retorno de capital en base a un decreto que fijó un 8% como cálculo, y también trae la sentencia que el producto de los primeros 2 años de este retorno de este capital no efectivo, capital que llegue y genere una inversión, son para que se pague la deuda pública. Y los beneficiarios son los municipios. En otras palabras, los rendimientos de estos 42 billones y cacho, los primeros 2 años, son para que los municipios queden libres de toda deuda y puedan así cumplir con sus obligaciones naturales y enlistarse para recibir la parte proporcional que les corresponde después ya de rendimientos, para ingresarlos tal y cual lo manda la ley de disciplina financiera. Ese conducto que tampoco le han informado a nadie que existe, ni la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ni TESOFE, ni Hacienda, ni Banco de México, ni Función Pública, que se promulgó una ley en el 2012-2015 que trae el contenido del acceso a los rendimientos de títulos de valores. Y ahí también hay que ser abundante. Una de las leyes principales que norman este proceso es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y dentro de esas cláusulas raras, cuando menos 2 son muy raras, que no aparecen en otras de las legislaciones que no he tocado consultar, trae una que es muy simple en su entendimiento. Para la ejecución o el desenlace o la partición o liquidación de un título de valor, no es necesario que ningún funcionario público, ninguna persona que actúe en apoyo a que se termine de ejecutar y dispersar, que tenga que recibir una autorización por escrito. En otras palabras, dice, si te enteras, estás obligado a participar en pro de que se termine el proceso. Y la otra característica que trae, que también define la importancia de esto, es, dice que a manera de exigibilidad debe dirigirse al juez o a la que tenga que dirigirse para que actúe y atienda los actos referentes a la liquidación de un título. Y los rendimientos de títulos y valores se generan por la presentación de un papel que tiene esas características, es reconocido como título de valor, que viene y se desprende con cargo a una cuenta única de capital de aportación, a una cuenta global, una cuenta que en su momento se utilizó como encaje legal. Entonces, no hay manera de que tenga que andarse investigando a ver si. Una propuesta, ¿de dónde se financió todo ese soporte de las cuentas de encaje legal en los bancos? ¿Cuándo pusieron una cantidad que pudiera incrementarse en 6 meses 17.5 veces? Es decir, si ponían 100 pesos de encaje legal, podrían tener 1.750 como soporte en 6 meses. Eso no existe en el mundo, ni en el bingo, ni en algún tipo de inversión, menos algo tan serio como una cuenta de encaje legal para la presentación de documentos en la banca. Eso solo pudo ocurrir cuando hubiera una cuenta soporte que tuviera el monto muchísimo más grande, de tal manera que los excedentes de su reinversión pudieran ser absorbidos por esos abusos de prestaciones que es adjudicar los banqueros. Con un oficio se autorizaron crear la cuenta de encaje legal, y Banco de México, con cargo a la remesa que recibía del extranjero, era el que garantizaba que todo documento que se presentara en la banca tuviera dinero con qué pagarse. Y se puede ir incrementando esa cantidad
hasta 17.5 veces su tamaño. Y no hay ningún diputado ni senador al que se haya consultado para emitir esa línea de acceso al costal de dinero sin tener que dejar un registro, más que ahora ocupo más. Esa es la información que tampoco se ha relacionado nunca de cómo puede soportarse una kermés de financiera tan fácil. Y lo menciono por esto, porque dentro de los datos importantísimos que trae estas declaraciones es el número de operación que lo proporciona automáticamente Banco de México. Si no hubiera un registro del Banco de México del retorno de capital, o sea, del retorno que alguna vez ellos tuvieron conocimiento, no apareciera este soporte que la ley marca como cosa juzgada. La relación entre el número de operación o la suma de certeza de los datos, el código de barras, este cuadrito QR, el cual le costó miles de millones de pesos a la administración hacer que esta plataforma fuera una herramienta más que hiciera en México, son para eso, para que no tenga que quitarle tiempo a una secretaría completa y saber si un documento de esto es real. Ahorita, ¿me presto el teléfono, Mario? Vamos a hacer la consulta a este cuadrito grabado aquí, que es que aparece, lo pones aquí primero, que lo ponga ahí para que vea que no hay nada en la pantalla. Está hablando con la mano, cariño. Y vamos a hacer el escaneo. Lo haces y si es posible ahí sin. Ya. Bueno. Lo que se lee aquí, ese número que lee es el resultado del escaneo, así en un segundo cuando mucho que tarda, y ahí aparece el número que está abajo del código de barras, que contiene la fecha y la cantidad que se ingresó al SAT. Aquí dice que al SAT, que es la presidencia que aparece al generarse esta declaración, que no sé por qué escogieron los compañeros la más chiquita. Estas son de 1.700 millones, de 1.800 millones cada una, pero hay unas de 52.000, otras de 47.000, dependiendo del periodo en que se generó el retorno. 57.000 millones de pago, no de retorno, de pago, no la cantidad que ingresó. Ese retorno en fracciones es el que generó el acumulado de los 42 y cacho de millones que producen, así si utilicé la calculadora, creo que 854.000 millones de rendimientos para que sean incrementados los primeros 2 años para el pago de la deuda que tienen los municipios con la federación y quedar limpios para poder empezar a recibir sin que los bancos le retengan los rendimientos que les corresponde por derecho como parte de las personalidades o las entidades beneficiarias de los rendimientos de este fondo. Y ahí también es necesario mencionar algo. Los municipios le deben a los bancos. Y los bancos son los que no han reportado la existencia del capital del cual les prestan y les cobran intereses. Ahí también creo que debería explicar el secretario de Hacienda por qué un banco que no tiene capital social puede prestar para que ejecuten obras de beneficio social. Yo creo que contablemente y fiscalmente los rubros tienen que coincidir. Y un banco mercantil, un banco que es para actividades de comercio, o sea, no es para prestar la administración pública que ejecuta obras de beneficio social. Entonces, ¿con qué capital soporta el crédito que supuestamente le otorgó ese banco a los municipios cuando no hay un registro de capital social antes que este? Este capital social que retorna por eso trae la cobertura y por eso trae la protección y por eso le impide participar de manera que estorbe a Hacienda
el registro y operación de estas cuentas mencionadas, si no me falla la memoria, que no quedó en el 45 de la ley de mercado de valores, que se forman con acciones de series F. Las acciones de series F se conforman del avalúo del terreno y de metal, oro en este caso. La evaluación mixta del terreno y la cantidad que produjo en oro es lo que le da a este fondo la característica de mixto. Al mismo tiempo, lo identifica si lo encuentra su registro, ahí sí hay donde investigar si usted o no, en las cuentas principales cuando se creó la Banca Mundial. Eso sí lo puedo consultar y es obligación del secretario consultar en qué estado se encuentran las cuentas principales con que se inició y con que aportamos la población, que somos los dueños del terreno, como dicen los decretos de tiempos inmemoriales, y por lo tanto todo lo que produjo el terreno antes de que constituyera la República nos pertenece a nosotros y nos pertenece para compartirlo, nos pertenece para poderlo traer de retorno y incluirlo en la manera correcta como incremento a los recursos que puede recibir la administración si se comportan de manera honorable, honesta, abierta, sincera, y no como se han comportado con presidencia, con mentiras, con distorsiones, con ocultándole las cosas. Por eso es que el titular no tiene la manera de tomar una decisión correcta, porque ninguno de los obligados a notificarle le ha compartido la información. Ni los antropólogos que en algún momento se vieron sus asesores fueron capaces de decirle que la personalidad de nosotros, los pueblos nativos, es tan fuerte fuera del país que somos la garantía de las cuentas y con que se formó la Banca Mundial y la Reserva Federal Internacional. Ahí somos esos fundadores, nosotros, la población, y es nuestra responsabilidad a través de retorno, no el tesoro de Porfirio Díaz, ¿no? Los generales, que yo sepa, nunca fueron ni banqueros ni piratas para andar acumulando tesoros. Pues esa mención tan dada a una frase más mercantil que de administración pública, es la manifestación de la falta de respeto con que se maneja la información dentro de la administración pública, porque si es delito distorsionar la información, también es delito cambiarle el nombre al origen. Para eso no tiene derecho ningún periodista para andar inventando títulos a los rubros y los conceptos con que se asientan las cuentas de capital de partes sociales. Ahí no hay permiso para distorsionarlas ni para darles el uso imaginario que le ocurra a cada quien. Es por eso que mencioné que esto iba a ser una grabación diferente, porque estamos obligados a mencionar las desviaciones, la falta de interpretación, la falta de presencia y también advertir de las consecuencias por seguir con esta actitud. Yo no puedo garantizarle que mañana no nos llamen para concluir la reubicación del fondo, tal y cual le notifiqué en un escrito a mano y enfrente de la titular ahí desde la atención ciudadana hasta, ¿cómo se llama la licenciada? Patricia, la titular de atención ciudadana ahí Palacio, enfrente de ella en compañía de Padre Solalinde, escribí la notificación utilizando un papel con el logotipo, las siglas de Banco de México y las gotas de agua de trigo y el ruego, la amplia explicación de que lo dirigiera por la información y el estado de la atención a este trámite, que lo dirigiera directamente al presidente, y le prevenimos que no lo fuera a dejar que le metiera manos Romo, porque nos constaba que estaba haciendo una distorsión de la información y que estaba siendo muy ventajoso al querer generar de su propia
mano el acceso a los rendimientos acumulados de este retorno parcial. Y resulta pues que pareciera que fue adrede. Esa notificación no le llegó. Es una de las facultades que tiene, además de ser el agente liquidador, es una de las investiduras y obligaciones y de estas encargos con que se fortalece la presidencia de un comité particular administrativo de un pueblo nativo tribal. Se debe llevar a cabo las primeras acciones o primeras diligencias, dice la letra, de un juez o de un ministerio público. Yo prefiero no utilizar ese soporte para notificar y no para lo demás, porque luego hay gente de las Fuerzas Armadas que se siente desplazada cuando uno empieza a ajustar de otra manera a los desatendidos. Pero les juro que con Rómulo haría con mucho gusto por la manera en que se duró este canijo, tanto del proceso como de la confianza que depositamos. Estuvo a punto, al igual que los bancos que no han notificado ni siquiera Hacienda, de provocar que este fondo se fuera a fondo perdido y no hubiera manera de que esta garantía de apoyo de 822 millones, los cuales 800 generan la reinversión para que no empiecen a babearles ahí los dedos para contar billetes, no. 800 generan el monto original de reinversión y los 22 billones pues ahorita son para que Mauricio Montijo Lucero y todos los voluntarios que estén sumados organicemos el acceso a la población, porque la administración pública no ha aparecido con nosotros, pero allá en la banca donde supuestamente pueden tener acceso, allá se han ido. Eso está en el registro electrónico de las apariciones de gente que ha ido a cobrar un fondo, como si les debieran en otro banco, en otro país, algo que hubieran vendido. Así de distorsionada ha sido la interpretación en cuanto a la participación de tanto de la población como del gobierno. Eso tampoco le ha notificado al presidente. El equipo de transición nunca le informó de la presencia que tuvimos con Ursúa ni con Romo, con la intención de coordinar esto, que ya estuviera marchando de una manera al 100%. No nos vamos a quejar porque pues nosotros no los formamos, son gente que se formó supuestamente y luego se deformó a la hora de actuar, como que la materia con que construyeron estaba defectuosa. Pero en fin, ya quedaron expuestos y lo bueno fue que antes de que hubiera una dispersión, una cantidad mayor, con el anticipo, con el adelanto, no puedo llamarle propina porque es un insulto, pero sí con la cantidad de presentación, con la primera cucharada de pinole se empezaron a dar, y son varios postales. Y esto es con el pinole para revolverlo con un líquido, porque si no alimenta, ahoga, asfixia y causa molestia. En base a esta característica que ha sido constante, de que a quien hemos dado a conocer información ha formado su propio grupito para luego tratar de apoderarse del fondo, y que a quienes se los hemos dejado como a consigna para que se involucren, se vuelven mudos e invisibles, no vuelven a aparecer. Creo, no puedo asegurar, pero aquí tiene mucho que ver la influencia nociva y podrida de la banca que actualmente hace negocios de crédito con el gobierno, porque con esto se les acaba su botín disfrazado de normas y reglamentos que ellos mismos producen y modifican
al amparo de esa consigna de que en un Estado de Derecho fáctico el que aporta más capital es al que la ley debe favorecer. Resulta que no ha aportado nada de capital. Capital es el capital social, el capital en físico, el capital que está en garantía de oro y terreno. Y la banca mercantil, la banca de piso, mis estimados banqueros, no son más que la cajera del banco real, que es el capital del pueblo. Este verdadero capital, esta verdadera banca, sí tiene una solidez y una presencia física. Y tiene una perpetuidad en la personalidad de quien la atiende y quien la entiende y la respeta. Y no tiene cabida para adoptar a empresas extranjeras, menos a los bancos. Así que muy prontito van a tener que incrementar su capital social de acuerdo al porcentaje de lo que viene para cada habitante, o nos vamos a tener que adherir el apellido ahí a cada una de las instituciones. Esto sin juicios y sin otro tipo de momentos desagradables, tener que ir a darle la cara a quien nos ha tratado con ese desprecio, es como, no voy a decir analogía porque no es cochina, es algo muy desagradable. Gracias a Dios el dominio y la administración y el retorno de este capital y este fondo vienen soportados con la legislación internacional y a través del uso de certificados electrónicos que permiten trasladarle impuestos a los bancos, que permiten bloquearles, borrarles las páginas con que trabajan, y también el decomisarles los certificados con que se comunican entre ellos. Esa es la ventaja de haber hecho las cosas de la manera correcta. El sistema internacional y más de vigilancia te proporcionan todo tipo de herramientas y recursos que uses para adecuar las cosas que funcionen de manera correcta. Por eso es que no va a haber ahí la participación de que algún bufet va a ir a poner una denuncia, una demanda para castigar a los bancos que se han robado los rendimientos que se han anticipado de esta CUCA, de esta cuenta principal. Y de eso sí tiene conocimiento el secretario de Hacienda. De 1982 hasta el 2018, en octubre y en abril de cada año, cada 6 meses, vino un soldado de Estados Unidos y un soldado de Inglaterra a traer en un papel el excedente de los rendimientos del producto de esta cuenta, y nunca ha ingresado ni a Tesoro ni a Hacienda. Ahí donde llegó, también le llegó la propuesta de algún baquetón más grande que ellos del Fondo Monetario Internacional, lo que se llamó la primera carta de intención de ellos hacer líquido ese giro fiscal o ese comprobante fiscal, con que se manifestó la confianza que la banca internacional le tenía a la administración pública, porque le entrega a ellos los rendimientos para que ellos los dirijan hacia los pueblos nativos y tribales, que si no se acuerdan, no tenemos parte del presupuesto. Y si no hay un ingreso al presupuesto, es porque hay un ingreso garantizado en base al compromiso que hizo la administración pública cuando se constituyó como administración o como gobierno. Eso no es gobierno. Bueno, eso es una interpretación muy personal. Eso no es gobernar, eso es rapiña. Eso es rapiña cuando alguien te confía su casa, su patio, su huerto, su abostadero y todo lo que tiene, con la intención de que mejores las circunstancias y la calidad de vida, y todavía deposita ese valor en custodia de alguien más, para que ningún movimiento, ningún riesgo local afecte ese trato. Y cuando se empiezan a recibir esas
dispersiones, que es donde viene el inciteutus del censo con que se caracteriza la existencia de estos socios fundadores, descrito en las normas de los decretos donde se nos reconoce la personalidad como tal. Ese retorno de esos rendimientos se descuidan tanto que quien los recibe se los apropia o los usa para su conveniencia. Ahí hay algo que sí está obligado a informar al secretario de Hacienda: qué cantidad llegó, se notificó y se desvió, porque en la recibió, que no es difícil es difícil de determinar, de secretario de Relaciones Exteriores a secretario de Relaciones Exteriores del 82 al 2018. Y el secretario de Relaciones Exteriores anotaba el acto de la presencia del propio del soldado de los que acostumbran a transportar este tipo de información, y lo enviaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se entregaba ya el sobre y donde se abría y se desvanecía, porque no queda más que los registros, pero cómo se utilizó el contenido no hay ninguna obra ejecutada con ese dinero, y hay un solo peso que ha recibido un solo chamaco que ha tenido hambre, ninguna persona enferma de los pueblos nativos, de los miles de millones que se robaron estos. Eso es lo que tiene que obligar, que informar el secretario de Hacienda. Pero al informarle también tiene que informarle qué número de expediente ya integró para abrirles el caso a esta gente que está en los registros de su propia secretaría. No nomás existe la cuenta, también existe un cuento largo de la bola de baquetones que se han aprovechado de la confianza que la gente les tiene. Esta participación tan traidora y tan repetitiva pasó por los 3 partidos anteriores, y ahorita, para lo que va pintando, por omisos y por desatendidos y por atender de palabra y de mitote lo que debe hacer el documento, está provocando algo peor todavía, que ni siquiera la comprensión y la interpretación, la obligación que tienen de, ahora sí, no nada más de recibir y involucrarse, sino también de ajustar todo lo que ya se mandó y que no se ha registrado debidamente. Yo sé que es, si fuera esto algo sentimental, pues no sería justo que lo de ahorita, que va cambiando, que una estrategia nueva, diferente, les toque esta carrera. Pues sí, les tocó porque voluntariamente se pusieron para ser electos como representantes. A nadie lo llevaron forzado a que se inscribiera. A nadie. Y a nadie le dijeron: hazte de la vista gorda cuando veas de esto, porque vas a tener un mejor desempeño, ¿no? Entre más desatendido, entre más sea el disimulo a las instrucciones, a los documentos, más grande es el error y más grande es la identitud que se puede arbitrar. Me refiero en este caso a lo que está tecnológicamente y carísimamente pagado por todos los que pagan impuestos, el tener estas herramientas de consulta y de seguimiento. Y me refiero también a que el no respetar los procesos ayuden a que esa desatención y esa credibilidad se haga más grande. De una manera muy clara, presidente. En noviembre, creo que el 4 de noviembre, usted le cedió la palabra a Romo, donde el señor sale y berrea ahí la existencia de 42 billones de una inversión para hacer obra social. ¿Y en qué cuenta de Hacienda, de qué rubro? Tienen depósito de 42 billones para que se ejecute obra social de los rendimientos. ¿Quién la ingresó? No existe. Ese es el hecho de que usted le cede el micrófono,
Si no fuera porque conozco la baja calidad humana de este chaparro enredoso, pareciera que están de acuerdo. Mi contacto con Romo me lleva a aclarar una cosa. Si usted supiera lo que este canijo estaba haciendo y de dónde estaba echando mano a eso y cómo, ahí mismo lo manda a amarrar. Los 14.5 trillones que menciona el señor en noviembre, a su servidor se lo notificaron en enero. Y él ya lo sabía. Ahí también hay algo que debe de informar el secretario de Hacienda, Tesorería, quién de ellos le informó a Romo de la existencia de esa partida que la ley prohíbe que se divulgue su contenido y aparte no están registrados en México. Por lo tanto, ¿a dónde tuvo acceso este señor? Que ese dinero que mencionó que sin destino específico podría ser México. Aquí tengo que ser muy explícito, porque por esa nubecita de humo que anda ahí, que dice de dinero del petróleo y del sindicato, que es muy raro esa coincidencia. Esa cantidad de 14.5 trillones en efectivo es un acumulado del 20% de las ganancias líquidas de la venta del petróleo que se extrajo dentro de la zona económica con que se incrementó el territorio original de México. Los del 1.974.000 millones en el 71 por acuerdo internacional, no por logro de ningún partido, ni por voto de ningún congreso, ni por paro de nadie ahí en la reforma, ni por cerrar carreteras, ni por nada. Se adhirió ese terreno a la nación para que pudiera ser exclusivo el explotamiento de esos recursos y también que pudiera facturar. Pues ese otorgamiento, ese incremento a la nación, en la ley reglamentaria del 27 de la Constitución, de la ley reglamentaria de petróleos y minería, es muy clara. Se le va a retener por parte de la banca mundial 20% en efectivo de las ganancias netas de cada venta del producto de ese terreno para incrementarse, dice esa ley promulgada en México, para incrementarse a la inversión que corresponde al patrimonio de los pueblos nativos y tribales, a la cuenta global, a la cuenta main, a la cuca. Y eso no ocupa ser secretario de Hacienda uno para leerlo, necesita saber leer y escribir, y ahí dice, existe una cuenta donde se va a incrementar, porque no se inicia con eso. Ese acumulado de esa ganancia son esos 14.5, que en ningún momento están identificados y con sin destino definido. Imagínense qué tan torpes tendrían que ser los encargados de imprimir y generar la divisa con que se sellan y se atienden todas las operaciones internacionales. Si imprimen 14.5 trillones de dólares y no saben para qué son. Si donde hay tanto control y vigilancia, que es en la impresión de la moneda que es la divisa internacional, imagínense lo que puede pasar con lo que se imprime el Banco de México en comparación con la vigilancia que tiene y el control. Nunca le informó a ningún gobernador, a ningún presidente ni a nadie de la existencia de los registros de estos recursos que también tienen registrado el extranjero. Nunca se le informó y se le aclaró el uso y el destino y qué participa en las cuentas S, que son las que relacionan a los centenarios que se acuñaron durante la presidencia de Porfirio Díaz, no que ha sido él. Ya me están apurando que cambie de tema, pero vamos a ser muy explícitos en esto. El que ahorita no tenga conocimiento, el pueblo, las demás dependencias encargadas de servir de conducto y de enlace para que los municipios, que son la representación de la administración pública, tengan solvencia, ninguno de ellos fue informado de la existencia, ni del desenlace, ni de la actualización y el crecimiento de este patrimonio. Ninguno fue informado
porque los chiros, payloads, así dice la palabra en inglés, los comprobantes fiscales, pues no salieron de ahí, de la oficialía de partes y el escritorio de donde llegaron. Tesorería de la Federación nunca informó del registro consecutivo que llevaban ellos del crecimiento y desarrollo de esta cuenta. Tampoco informó cuando electrónicamente duró 84 días el sistema día y noche registrando ingresos, que fue lo que trató en descargarse de esos 42 billones. Los mismos que yo hubiera pegado a la computadora todos los días haciendo los cálculos y las declaraciones para que fueran perfectos y exactos, y con ello, tal y cual lo mandan y el cual lo contienen las normas del órgano internacional que es el encargado de vigilar y normar este proceso, el BIS, la parte de vigilancia, no donde está el señor ese que se fue a la ventanilla de cobro. La parte que vigila la serie define este acceso y la ejecución de las declaraciones como el único documento que permite el sistema imprimir. El único documento que permite el sistema imprimir es este. Y a este documento pues solo tiene acceso el agente liquidador o Central Bank Account Holder, aunque la pandilla de Banco de México no sepa ni supuestamente por qué se genera el número de operación, ni qué son las cuentas S, y tampoco sabe dónde están los centenarios que se acuñaron cuando la época de Porfirio Díaz. Pero yo sí lo sé, señor. No están en Banco de México. Los vendieron y están fuera del país. Por eso que no tienen con qué demostrar. Esa es la información y como si estuvieran en un juzgado bajo protesta de decir verdad. Por no enfadar, verdad, un porcentaje, no a medias. Porque hay más datos y más documentos que debemos de compartir, pero ahorita los más fuertes son estos. Hay una notificación escondida ahí en el escritorio de Romo de la existencia de esos 14.5 entregada por el titular de las cuentas, lo que ocasiona que ese señor le va a tener que abrir un juicio por andar promoviendo y diciendo información que la ley marca, que la ley sanciona con una condena penal. Eso es lo que yo considero que es la intención de quienes distorsionaron, modificaron los videos para que pareciera que era un insulto. Porque no soy de las personas que se va a ir tranquilo de este mundo sin hacer lo que sea para que esos que se burlaron de todos no tengan el premio que están pidiendo. Por mí no hay problema. Si veo que no hay una actitud de parte de ustedes, en el primer topón ahí van a quedar arregladas las cosas estas. Yo no tengo que comportarme de esa manera tan sensible como un funcionario público, como un presidente de la República. Como persona física, pues si fuera hombre, ahí sí va a tener que responder esas agresiones. Esa insulto a la confianza y a la responsabilidad que demostró el chaparro ese que tenía de secretario. Ahí qué bueno que lo corrió. No revise bien, no se vaya llevado hasta la agujeta de los zapatos que tengo usted guardados ahí. Esa situación, enfoquémosla de ese tamaño. ¿A qué no se han atrevido a hacer esas personas que se hacen de esa práctica de bajar la calidad de las personas, de inventarles problemas, de dividir, de vituperiar para que no sea atendida y no se salga a la luz la verdad? Esa estrategia la conoce, es muy propio de la gente que se dice ser política y que termina haciendo entre una obra de teatro, los que yo conozco. A usted no lo conozco ni a nosotros, pero aquí localmente es una obra de teatro lo que hacen para disimular que hay una administración pública.
Espero que no se refleje todo el país, porque entonces estamos con una bola de payasos en un circo que no tiene espectadores, porque nos involucra a todos participar por el efecto de sus acciones. Y yo no nací para payasos, no creo, no. Pero tampoco para comportarse con amargura y con resentimiento, así más porque sí. Pero el intento de daño al patrimonio, el intento de daño a la familia, es responsabilidad de uno que no se repita, es responsabilidad de uno que no se lleve a cabo y que no cunde el ejemplo. Ahí sí hasta riéndose uno tiene que atender eso, porque no es la participación de uno como padre de familia, como hermano, como vecino, permitir que esta pandilla de no tiene nombre, no tiene un adjetivo, tendría que ser muy largo el madrazo para poderlo definir, no tiene caso hacer ese tipo de expresiones. Hasta ahí estamos con los documentos que personas de confianza que usted ha tenido en sus manos y que no le han sabido interpretar o no consideran importante. Pero reiterando, retorno de capital es eso. Pago de ISR por 1.490.000.000.000 por una sola persona en un periodo de 3 meses no tiene precedente ni aquí ni en ningún país del mundo, para ser claritos. Y yo lo entiendo como eso no es suficiente mérito para que se revise y no se revise, para que se involucre en los beneficios que trae esto de la manera correcta. Así de simple. Pues ¿cuántas personas todos los días pagan 1.490.000.000.000 de impuestos, lo cual en el despeje supera la cantidad de 42 billones de capital, no de dinero, de efectivo, de dólares? Capital, papel, portafolio, acciones. Ese capital social es parte de lo que contiene el fondo. Es la parte de adelanto, de anticipo, la parte alícuota. Y eso es lo que un reportero, mis respetos para el chapucero, y también para un cónsul que fue el que hizo la consulta de esto en el extranjero, que tuvieron ese acto de luminosidad del teléfono, usarlo más para estar viendo como lo hago de películas porno y mitotes. Usaron para descargar una aplicación del SAT para saber qué significa el código QR que trae ahí, y les aparece los datos que confirman que el documento contiene la total certeza jurídica. Así lo denomina el órgano de control de valores, el órgano internacional de control de valores, que es el brazo que vigila la operación de esta a través del BIS. Le dan la certeza jurídica, define e identifica este documento al encargado de la administración del fondo en su retorno, y hasta donde la situación le permita, porque no hay límite, no hay un tiempo en que obliga a que transforme la administración en otro órgano para que lo atienda. Identifica a la persona, sirve de base para calcular el monto. Es un instrumento con el cual se genera el avalúo, y exhibe el estatus o el estado en que está el trámite. El hecho de que sea retorno y que sea un pago con un cálculo determinado con cargo al banco emisor, expone la grandeza y la fuerza de este proceso. Que se permita que a un banco extranjero, una banca extranjera, haga
el pago por la simple razón lógica. Una, si está retornando, el que recibe todavía no tiene con qué pagar. Y la otra, como es una parte mínima de lo que está enviando, la parte grande que queda ya está generando rendimientos, y pues no, lo único que tiene que hacer es hacer la resta de lo que está recibiendo. Estos rendimientos, independientemente de que intervenga la administración pública, no se siguen generando. Y ahí vamos al tema del cierre. Estos rendimientos acumulados, de esos 42 billones que están en una cuenta, de la cual su servidor tiene la cadena y la clave de la dependencia, que hay que incluirse en el formato E5, que es parte del pago electrónico de contribuciones que la Secretaría, que la Tesorería de la Federación promueve y participa en el acceso a los municipios. Vamos a ofrecer la ayuda a los presidentes municipales para que tengan acceso a estos rendimientos acumulados. En los que tengan deuda ISR y otras la paguen, y los que no tengan, pues que utilicen estas partidas acumuladas, con lo cual no es parte del funcionamiento y la operación normal del fondo, para que incrementen la calidad de vida de sus pobladores. Vamos a petición de los presidentes municipales a asesorarlos y a ayudarles a generar los documentos que deben ingresar en TESOFE y luego el proceso ante un tribunal fiscal, para que a más tardar en 45 días de que inicien este proceso ya tengan liberado lo que les corresponde. Hay una parte, hay una parte que no se ha mencionado como beneficiario de estos rendimientos, que son los gobiernos de los estados. En este retorno y en estos rendimientos que produce esta parte que está en México, no la parte que del resto. La guía para la efectividad de garantías y su remisión a la TESOFE, que se le envió a todos los municipios de manera electrónica y que ningún municipio leyó, trae parte del proceso en el que se debe de compartir el 5% de lo que reciba cada municipio con el gobierno del estado. Esa parte desconocida es donde Artemisa, que tiene mucha experiencia en esa dependencia que es la Secretaría de Finanzas de los estados, nos va a ayudar a complementar este proceso administrativo, en el cual vamos a ser muy claros. El acceso y la entrega no es con cargo a presupuesto, no es con cargo a TESOFE ni Hacienda, es con cargo a la cuenta donde está depositado esto, y es cuenta del fondo. Es pues una cuenta que aparece como cuenta concentradora dentro del TESOFE y dentro de Hacienda y dentro del SAT. Nada más que pues, su servidor es el que tiene las contraseñas, el pago y los tokens para hacer los ingresos y para compartir los datos con el tribunal para que él haga el embargo o la recolección y ejecute una instrucción, no como una demanda o como una solicitud que le comprometa o que tenga que recoger de alguna ente ajeno, ¿no? Esta cuenta pertenece, fue creada para que de ahí se sirviera de puente y de registro a los municipios, e incrementar sus ingresos para ir solventando la participación ir solventando las necesidades y generando el registro de la aplicación del fondo para lo que fue creado. Lo vamos a hacer porque no había hasta ahorita la participación de Hacienda, que tiene dentro de su estructura al secretario técnico, que es el encargado de emitir los manuales y demás publicidad para que los involucrados sepan, circulares también, y otro tipo de documentos para que se informe a los responsables de ejecutar un trámite cómo hacerlo. Le vamos a ayudar. ¿Y le vamos a ayudar por qué? Porque la información nunca le llegó, porque fue retenida y fue desviada por algunos bancos y por esas personas de la dependencia. Por eso es que no se tiene
el conocimiento completo de cómo atender este asunto. Y por eso es que vamos a participar de manera voluntaria si los presidentes municipales nos solicitan que los apoyemos. No podemos actuar nosotros como padrinos o como algún tipo de personas que optan a alguien en desempeño de sus funciones. No vamos a meter en ningún lado si no avisamos primero. Eso es lo que permite que se lleve a la práctica la servidumbre. Eso significa la servidumbre dentro de un trámite administrativo, que es el verdadero nombre de nosotros los pueblos nativos y tribales. Estamos dotados con usos, no para utilizar cosas usadas de segunda mano. Los usos en este proceso son capitales, son dotados de capitales, es lo que dice nuestra personalidad. La costumbre es que toda ley debe ser promovida y promulgada para protección de nosotros, porque aportamos el capital. Le repito, es lo que dice esas normas de derecho que aporta el capital y que la ley protege. Pues nosotros somos los que aportamos el capital, señores. En un registro en centenarios, peso mexicano con J, comparado con el dólar a 1, que ahorita en el verdadero cálculo valemos 1.8 más que el dólar, el peso mexicano, no el peso de moneda nacional. Además de los usos, las costumbres, está la servidumbre, que es eso, que debemos de tomar bajo nuestra responsabilidad las normas y acciones que la administración pública no ejecute y que perjudiquen o que nieguen el derecho algunos derechos que están mencionados en la Constitución. Eso es la servidumbre en materia administrativa, y termina con las accesiones. La obligación de recibir el producto del capital del cual aportamos. Por eso es que por decreto queda impedida toda figura pública de acudir a tratar y tener acceso directamente a los rendimientos, sino es a través de los pueblos nativos, como dice en el segundo de la Constitución, que es la única vía en que un municipio puede tener planes de desarrollo. En el atendimiento exacto, consciente de que lo que es hacer planes, planeas cuando tienes bajo tu dominio un capital. Planeas cuando no tienes un peso en la bolsa, ya lo hice en otras ocasiones, son chaquetas, son desvaríos. Eso no es administrar, eso es alucinar. Así de dura es la realidad, cuando tienes con qué demostrar que la provoca. ¿Ok? Estamos para participar, para apoyar, no estamos en contra de ningún funcionario, menos de presidencia, y no vamos a esperar que le sean fieles, leales y honestos sus asesores, y que reconozcan que se han equivocado o que se les hizo fácil ignorar algún asunto porque no venía adornado de una recompensa o no sé, o de algún marco de solvencia. Pero nosotros somos así espontáneos, sinceros, y si nos equivocamos no es institucionalmente, y nos comprometemos en reparar el daño, no nos hacemos pedazos. El hecho de incluir a Artemisa en esto es para garantizar que haya la experiencia y haya esa agilidad para que los presidentes puedan recibir ese ajuste, y cuando menos dejen sin deudas, mantengan sin deuda la administración pública. Ese es nuestro compromiso moral, no estamos obligados a eso. La otra parte es grandísima, la responsabilidad, y eso viene desde entonces. Esto es una verdadera vara de mando, una espada. No son de madera, no son hechas para que el tiempo las destruya. La voz con la verdad debe de permanecer
todavía más de lo que dura un símbolo de estos. Esto es para respetar, hacerlo respetar. Esto no se gana con una acción de un día y beneficiando y conteniendo el beneficio personal. Esto significa el puesto donde estás para ayudar a los demás, no para que no te alcance. Por eso trae una base que lo hace descansar y servir de soporte para todos. Esto es por hoy lo que considero que tenemos pendiente. Hay otros documentos ahí que soportan esta participación por escrito de algunos funcionarios, pero el mostrarlos aquí es mover más el agua, porque les repito, no hay manera de que hayan podido atender esto cuando les ocultaron la administración que se fue, el cúmulo de información que distorsionaron. Me despido porque ya la gente aquí está enfadada. Yo creo que los presidentes municipales y que les van a salir beneficiados no, pero mis compañeros así son, pues no tienen más que un par de chamacos que atender. ¿Me entiendes? Pues ya hay que ir a cultural. Yo también tengo chamacos que atender y chamacos que no pude atender, que no pude cuidar por cuidar esto. Y no me rajo ni voy a rajar. Pero sí voy a estar atento que aquel baquetón que me tope, que haya tratado de hacer esto, ahí me voy a quitar ese, no corajito, otra cosa que traigo. Es una promesa. Es una promesa, estoy para ayudarles, pero también a veces soy muy livianito para ajustar cuando hay que hacer. Es obligación de todo ciudadano y de todo mexicano. Si no nos ocupamos andando desplazándonos a otros, hay algo muy grande que repartir, que nos llena la boca, la bolsa y hasta un lonchecito para ayudar. Nos vemos pronto con el favor de Dios. Y un agradecimiento a los compañeros del equipo, y no se me rajen, no anden componiéndose las medias ni las zapatillas ahí, con cualquier situación de medio rara. Tenemos que terminar esto juntos. Hasta luego, que Dios los bendiga.